Hola, mi nombre es María Clara y hoy les voy a hablar de los hitos del desarrollo. El primer hito del desarrollo es la división del mundo en el siglo XVI. Esa se da por una segregación entre países. Una segregación significa una separación o disolución entre países, metrópolis y colonias. Los países metrópolis son países civilizados y las colonias son países bárbaros. Bueno, en el siglo XVI se dio esa división y se dieron las consecuencias negativas, como pues se dieron unas consecuencias negativas para las colonias, como económicas, demográficas, políticas y culturales. Bueno, se explotaron las riquezas naturales. La población creció debido a la inmigración europea. También los gobiernos locales fueron eliminados o controlados por los países colonizadores. Otra consecuencia fue que las lenguas, creencias y culturas indígenas se fueron modificando por las culturas europeas occidentales. Bueno, el segundo hito del desarrollo es el nuevo imperialismo. Este es una actitud o forma de actuación política basada en la dominación de otras tierras y comunidades usando el poder político y económico. Este fenómeno tiene unas ideas de superioridad, implica la extensión de la autoridad y el control de un estado o pueblo sobre otro. Esto en el siglo XIX se impuso fuertemente. Este nuevo imperialismo trajo unas causas políticas, económicas, demográficas e ideológicas. Los colonizadores consideran que su sistema económico debía buscar países para tener excedentes de capital. Las causas económicas fue la superproducción, políticas proteccionistas y necesidades de nuevos mercados. Las causas demográficas fue que Europa tuvo un gran crecimiento poblacional llegando a la sobrepoblación. También causó el desempleo y la inmigración. Las causas políticas fue el prestigio internacional. Pensaban que sin colonias su nación no sería poderosa internacionalmente. El tercer hito es la invención moderna del otro como inferior y bárbaro. Ese hito se da en el siglo XVI, en la época de los descubrimientos. A partir de los descubrimientos de otras colonias, los países menos desarrollados son llamados el otro, basándose entre la diferencia de metrópolis y colonias. El cuarto hito es la época de los descubrimientos, que ya lo mencioné anteriormente. Esa comenzó en el siglo XV y se extendió hasta inicios del siglo XVIII. En esa época hubieron diferentes descubrimientos en avances en navegación por árabes y chinos. El quinto hito es el Tratado de Tordesillas. Este es un acuerdo firmado por una bula papal, entendiéndose a bula papal como documento sellado con plomo sobre asuntos políticos o religiosos. Este fue dado por el Papa Alejandro VI y se celebró en 1533. Se celebró entre las monarquías de España y Portugal para iniciar la construcción de nuevas periferias y extensión de los territorios. Bueno, el sexto hito es la división internacional del trabajo. Esta es una parte del proceso de la economía moderna y es una de las modalidades de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Esta consiste en que varios países del mundo se especializan en la producción de determinados bienes y servicios. O sea que a nivel internacional los países siempre se tienden a especializar en producción de diferentes productos.
El séptimo hito es el proceso de modernización. Ese es el conjunto de cambios en la esfera política, económica y social. Este es un proceso abierto y continuo que comienza a partir de la Revolución Francesa y en el año de 1789 y con la Revolución Industrial en Inglaterra. Estas produjeron cambios políticos y económicos. Bueno, el octavo hito es el Tratado de Versalles, que fue un tratado de paz que se firmó en la ciudad de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial por las potencias vencedoras. Esa se dio el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, en la Galería de los Espejos. El noveno hito es la Sociedad de Naciones. Esta fue una organización creada en el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Esa proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales ya terminada la Primera Guerra Mundial. Bueno, el décimo hito es el Plan Marshall. Este es el nombre que se le da al programa de reconstrucción europeo después de la guerra. Este fue anunciado el 5 de junio de 1947. El onceavo hito es la Alianza para el Progreso, que fue un programa de ayuda económica, política y social que Estados Unidos le brindó a América Latina, efectuado entre 1961 y 1970. Su objetivo general fue mejorar la vida de todos los habitantes del continente. El 12º hito fue el discurso del presidente Truman en su posesión. En ese discurso hizo saber que Estados Unidos intervendría para apoyar a cualquier nación que estuviera siendo amenazada por otro país o ejércitos menores para imponer su ideología y sistema de gobierno. Con este discurso comenzó lo que algunos llamaron la era del desarrollo. El 13º hito es el triunfalismo neoliberal. El neoliberalismo conlleva respaldar una amplia liberación de la economía, permitiendo la apropiación privada de los bienes y servicios que antes eran públicos, logrando así el libre comercio el libre comercio en general. Se dio la reducción de impuestos, minimizando así la intervención del Estado en la economía, fomentando la producción privada en el capital.